Hola, bienvenidos a mi canal. Vamos con este vídeo, vuestro vídeo, ya que bueno, pues en este es ese vídeo semanal en el que me hacéis vuestras peticiones y son vídeos dedicados a eso exclusivamente, a vuestras peticiones. En este vídeo van a estar Acerinox, Enagas, Elecnor, McDonald's, Tubacex y Alibaba. Bueno, vamos allá. Acerinox, bueno pues vaya por delante que, bueno, pues está en máximos, tocando máximos. Bueno, pues una vez que tocó esa zona de los 11,96, bueno, pues está en esa fase de consolidación. Mientras se mantenga por ese soporte importante en esta zona de los 10,82 en el más corto plazo y esa zona del 10,64, 50% de corrección y media de 50 sesiones, bueno, pues en el gráfico diario, bueno, pues seguirá en esa fase de consolidación que podría extenderse a esa zona de los 10,33, 10,06, está ahí en esa zona lateral. En cuanto a los indicadores, en el gráfico diario, bueno, pues quería mostrar sobre todo, bueno, pues esta zona del Directional Move. Esa zona del Directional Move, mientras se mantengan más o menos por estos niveles de esta zona azul, bueno, pues son pautas, son tramos en los valores que suelen ser tramos bastante claros en tendencia, es decir, sobre todo se da en tendencias alcistas, mientras que está en estos dos niveles, como vemos, bueno, pues lo que ocurre es que tiene una falta de volatilidad y el mercado, bueno, pues sigue esa tendencia alcista en este caso y, bueno, pues de momento en eso está, sigue dentro de estos niveles, mientras que siga dentro de estos niveles, bueno, pues seguirá esa consolidación tranquila. ¿Qué ocurre cuando se salen de estos niveles? Bueno, pues aquí lo vemos como ocurrió en mayo de 2024, que al salirse, bueno, pues empieza esa volatilidad. Ese periodo, sobre todo bajista, en el que llegó a la compresión de las medias, en donde estaban todas las medias comprimidas, perdiéndolo. Es decir, aquí empieza la volatilidad. En el momento que se salen las dos medias de esta zona central, empieza la volatilidad y eso al final se traduce en caídas en los valores. En cuanto al resto de indicadores, bueno, pues tenemos al estocástico que está, bueno, pues en esa zona neutral. Tenemos al vigía que empieza a marcar esa zona roja aquí bueno, cuando marca estas zonas rojas, en el gráfico diario, es curioso, pero en el gráfico diario suelen marcar zonas de soporte. En el gráfico semanal suele marcar todo lo contrario, zonas de fuerte presión bajista. En este caso, pues está marcando esa zona aproximadamente en estos niveles, como ya he aumentado, el soporte de los 10,82. En el muy corto plazo, esa zona de soporte del 10,82, esa zona del 10,64 sería esa primera zona que, bueno, pues importante, ya que sería ese soporte tanto el soporte horizontal que ha dejado en el corto plazo, ese 38,2% más ese 50% de corrección y esa media de 50 sesiones. En el gráfico semanal, como vemos, bueno, pues ese máximo que dejó y bueno, pues sobre todo aquí lo que quiero remarcar es bueno, pues ese impulso alcista que llegó desde esa zona de los 8,78 aproximadamente a esa zona de los 12 euros aproximadamente, y aquí quiero remarcar la coincidencia perfecta de los soportes que ha ido dejando una vez que ha ido rompiendo esa zona de resistencias clave que estaban en esa zona de los 10,48, 10,05 y el soporte de los 10,82 de más corto plazo que ha aumentado el gráfico diario. Y bueno, pues aquí va prácticamente clavado con los niveles de Fibonacci en gráfico semanal, es decir que, bueno, pues tenemos estos niveles clarísimos de soporte. En esta ocasión, bueno, pues muy marcados. Entonces, esa zona del 10,82, 10,75, en el gráfico semanal sería esa primera zona de soporte. Si perdiera esos niveles, bueno, pues tendríamos ese 10,48, 10,37, que coincidiría con esa resistencia que marcó, esa fuerte resistencia que marcó en enero de 2022 y coincidiría con el 50% de corrección del impulso alcista. Y luego tenemos ese 10,05 que coincide con la resistencia también que marcó y que ha sido la que una vez superó ha creado este tramo y este impulso alcista, que fue esa que empezó en mayo del 2022 y bueno, pues con la que ha chocado en varias
varias ocasiones y además tuvo correcciones importantes. Es decir, que esta, que es sería el soporte más importante, coincide con el 61,8%, que también es el soporte más importante. Es decir, que esos dos niveles para mí serían los niveles clave en los que no debería perder Acerinox de cara, bueno, pues a continuar este impulso alcista y continuar, bueno, pues escalando posiciones. Ha dejado esas zonas clarísimas de soporte en el gráfico semanal y, bueno, pues esa es la situación de Acerinox. Nagas, otra que de los valores que me habéis pedido. Aquí me llama muchísimo la atención este pedazo de volumen que se marcó el viernes. Bueno, pues vamos a ver en qué se traduce eso. De momento está intentando superar esa zona de los 13.32, que bueno, lo consiguió superar en intradía, pero al final no consiguió, bueno, pues romperlo con claridad. Tenemos, al igual que he comentado en Acerinox, bueno, pues sigue dentro de esa zona central, mientras que, bueno, pues no se escape de estos niveles, pues seguirá esa consolidación. Por abajo, para mí, nivel importante en la zona de los 12.59. ¿Por qué? La media de 200 sesiones y el 61,8% de corrección del último impulso alcista. Por extensión podría darse esa zona del 12.45 aproximadamente, donde está la media de 50 y 100 sesiones. Bueno, pues perder esos niveles para mí sería mala noticia porque caería de nuevo por debajo de todas las medias exponenciales y, bueno, pues como vemos aquí, le costó recuperarlas. Y además, como vemos, una vez que las pierde, bueno, pues empieza a ver volatilidad, así que ya saldríamos de aquí y empezaríamos a ver movimientos fuertes en el valor, que al final se traducen en correcciones. El resto de indicadores pues están en zona neutral, como vemos aquí. Repito, esto del volumen me llama la atención. Veremos a ver cómo va evolucionando a partir de la semana que viene. Y bueno, pues esta semana lo que ha hecho es básicamente pues estar en esa zona lateral. Entonces, bueno, de momento se mantiene incluso por esa zona del 12.74, que es esa resistencia que tuvo el valor, que una vez superada ha tenido este impulso hacia esa zona de los 13.32. Y bueno, aquí en el gráfico semanal, bueno, aquí se ve esa figura que ya he comentado en muchos vídeos de diamante. Y en gráfico semanal me llama mucho la atención ese choque de nuevo a la media de 200 sesiones. Bueno, otra vez que no consigue superarla, en esta ocasión se junta con esa resistencia del 13.32 y como vemos aquí, bueno, pues está de momento encajada entre la media de 200 sesiones y la de 50 sesiones en gráfico semanal. Aquí me llama muchísimo la atención estas compras en el Concord. Estas compras en el Concord son de manos fuertes. El problema es que cuando tiene un periodo tan fuerte de compras de manos fuertes, al ir perdiendo esa presión, comienza una corrección. Tenemos al directional, como aquí, completamente contraído prácticamente. Entonces, se complica la situación, yo creo, para Nagas. Veremos a ver si es capaz de superar esa zona del 13.32. Mejoraría bastante el aspecto, pero en caso de no ser capaz de superar esa zona del 13.32 y ver que empieza ya a flojear perdiendo en la zona de los 12.70 aproximadamente, que es ese 38,2% de corrección del impulso de esa zona de los 11.59 hasta esta zona de los 13.32, aproximadamente 13.38 que llegó de máximo, y pasa por ahí justo la media de 50 sesiones. Perder esos niveles, bueno, pues ya haría que el valor bajase a esos entornos de los 12.29, esa zona que sería la anterior resistencia, y ese 61,8% de corrección, y bueno, ahí podría empezar a complicarse de nuevo el tema, dada la cercanía, bueno, pues de toda esta figura de diamante que ya he comentado en varios vídeos. Entonces, bueno, vamos a ver cómo va evolucionando y lo dicho, esta zona es buena señal, compras institucionales. El problema es que cuando para esa presión, bueno, pues empieza una corrección. Entonces, vamos a ver cómo va evolucionando y lo dicho, esa zona del 12.70 sería una zona que no debería perder para evitar, bueno, pues empezar a tener esa volatilidad que ya he comentado en el gráfico diario. El ENNOR,
Otra que ha dejado un volumen espectacular en la sesión del viernes. No sé qué pasaría el viernes. Varios de los valores han dejado esas zonas de volumen altísimas. Bueno, pues en esta ocasión, tras estar tocando, bueno, pues en esa zona de máximos históricos, bueno, toca esa zona del 18.54 y desde ahí, bueno, pues está teniendo esa especie de consolidación. Ha dejado un gap alcista en esa zona del 16.86 claramente. Bueno, pues aquí lo vemos. Y de momento ha tocado esa zona de los 18 euros desde donde, bueno, pues no ha sido capaz de superar. Bueno, pues podría seguir esa figura de consolidación, podría bajar esta zona de los 16.86 y de aquí volver a reanudar las alzas y en lo que podría estar formando una figura de consolidación, un triángulo de consolidación, y de ahí romperlo con fuerza. Lo voy a marcar para verlo. Una posibilidad. Esto, como todo, al final es ir viendo, intentando ver qué va haciendo el valor. Entonces podría estar haciendo una especie de triángulo de consolidación en el que esta zona del gap, esa zona del 16.86 sería el soporte y desde aquí, bueno, pues volver a romper ya esa figura de consolidación y de nuevo arrancar ese periodo de, bueno, pues subida libre. En cuanto a soportes importantes, bueno, pues el primero, esa zona del 16.86, que prácticamente pasaría esa media de 50 sesiones por ahí, después deja esa zona del 16.30 y bueno, pues luego ya estaría ese soporte que dejó en la sesión del 27 de enero, de ese 15.80. Este soporte importantísimo junto con los 15 euros aproximadamente, media de 200 sesiones. Y ahora lo veremos en el gráfico semanal. En cuanto al resto de indicadores, bueno, pues están en zona neutral. Tenemos al estocástico ahí en esa parte neutral, que parece que se empieza a girar a la baja. Tenemos al vigía en zona neutral, que parece que se gira al alza. Tenemos al Concord zona neutral total y tenemos al Directional Move también en esa zona neutral. En el gráfico semanal, como ya he comentado, soporte importantísimo, esos 15 euros aproximadamente, esa zona de 15.09 que fue el anterior techo, que es por donde pasa esa media de 50 sesiones, que como vemos aquí funciona a la perfección en el gráfico semanal, la toca y rebota, es decir que ese soporte importantísimo para mí sería esa zona de los 15.09 y los 15.85, soporte que para mí no debería perder para no comprometer bueno, pues esa rotura de máximos históricos y poder reanudar ese impulso alcista y subida libre en la que entraría el valor en caso de superar, bueno, pues esa zona de máximos que ha dejado en torno a esos 18.60. McDonald's, otra de las que me habéis pedido. Bueno, pues esta está en máximos históricos también, curiosamente, a pesar de las caídas que ha tenido la bolsa de Estados Unidos. Y bueno, en esta ocasión está en esta zona, la zona del 2.95, donde dejó este gap tan grande. Como vemos, suele dejar gap bastante importantes. Aquí tenemos uno que dejó bastante importante desde esa zona del 309 aproximadamente a la zona del 305 y que consiguió tapar dejando otro también, es decir que deja un gap bastante importante el valor. En este escape con el gap llegó a esta zona a superar esa zona de máximos y desde ahí, bueno, pues ha bajado, no lo ha conseguido cerrar del todo y por arriba, bueno, pues como vemos está intentando, bueno, pues reaccionar desde esta zona del gap, pero parece que le falta fuerza y bueno, pues aparece esta zona roja que en esta ocasión aquí sí que indica, bueno, pues posibles correcciones, como vemos aquí, cuando aparece esa zona en el vigía, en esta ocasión en el gráfico diario, bueno, pues empieza a haber ciertos problemas. Como vemos aquí además, lo que he comentado antes del Directional Move, esta zona en la que suele estar esas medias, que son zonas claramente alcistas, y cuando se salen de esos niveles empieza la volatilidad, bueno, pues de aquí fue entrando de nuevo, una vez que consiguió superar esa zona del 2.95, entró de nuevo en esa zona lateral
que bueno, pues son periodos, ya lo he comentado, periodos alcistas. Por abajo, perdido ese 2,95, en caso de perderlo, bueno, pues sí, la primera zona de soporte sería esa media de 200 sesiones, que estaría en esa zona del 2,88 y la zona del 2,75, que es el mínimo que dejó en la sesión de el 16 de enero. Esas son las dos zonas importantes para mí que tiene el valor, que no debería de perder de cara, bueno, pues a continuar con el impulso y bueno, pues poder de nuevo superar esa zona de máximos que ya ha dejado. En cuanto al gráfico, bueno, el resto de indicadores, tenemos al estocástico saliendo de esa línea de 20, pues buena señal, ya que ya he comentado muchas veces que los indicadores, el estocástico cuando está por debajo de la línea de 20 muy bajista, cuando está por encima muy alcista, que si bien es cierto que McDonald's no es de los que vayan mucho tiempo por encima de la línea de 80 o de 20, suelen ser caídas bastante rápidas por encima de esos niveles o subidas. Y en cuanto al gráfico semanal, es un valor que funciona muy bien la media de 100 sesiones. Y bueno, pues una vez que, por ejemplo, desde el 2020 se posicionó por encima de esos niveles, bueno, pues la zona de la media de 50 sesiones y la de 100 funciona a la perfección como soporte, como vemos en todas estas ocasiones. En caso de perderla, llega a esa zona de la media de 200 sesiones, pero vuelve a rebotar, es decir, que es zona importante. ¿Y dónde está esa media ahora mismo? Bueno, pues la primera estaría en esa zona del 2,85, 2,86 aproximadamente, y sobre todo la segunda que estaría en esa zona del 2,75 y que coincide con ese soporte que dejó, bueno, pues a mediados de enero. Así que, bueno, pues veremos a ver McDonald's cómo va evolucionando. Por ahora, lo dicho, pues sigue siendo alcista, es un gráfico alcista en máximos históricos y, bueno, teniendo en cuenta esos niveles, sobre todo en cuanto a la media, en el gráfico semanal, que como vemos aquí, pues va perfectamente en torno a estas medias, sobre todo 100 y 50 sesiones, y bueno, las medias de más corto plazo, soporte de más corto plazo, pues va perfectamente y además que lo clava, es decir, toca esos niveles y bueno, pues rebota, toca esos niveles, rebota, toca esos niveles, rebota. En caso de perderlos, toca la media de 200 sesiones y rebota, es decir, que funciona muy bien con las medias exponenciales este valor. Los niveles para mí sería mantener esas, mientras se mantenga por esas medias exponenciales, bueno, pues el valor posiblemente continúa esas alzas. Tubacex, esto es el gráfico semanal y como vemos, bueno, pues una vez superado esta zona del 3,92 tuvo ese impulso fuerte que la llevó hasta esa zona de los entornos de los 4,39, 4,40 y desde ahí, bueno, pues parece que el valor ha dejado ese techo, ahora lo vemos en el gráfico diario, bastante bien marcado y de ahí, bueno, pues está, de momento está consolidando. Vamos al gráfico diario. Y bueno, aquí podemos ver que, bueno, pues esto es otra posibilidad, igual que la que he comentado antes, bueno, pues esta otra posibilidad de consolidación. Visto que, bueno, pues en este rebote no consiguió pasar de esa zona del 4,30 y que ha empezado una corrección desde esos niveles, en caso de perder esa zona de los 4,03 aproximadamente, 4,02, que sería ese 50% de corrección y ese mínimo que dejó en la sesión del jueves, bueno, pues podría llegar a esta zona del 61,8% de corrección y bueno, pues desde aquí volver a tantear esta parte alta de la figura de consolidación, el volumen decreciente, esos entornos de los 3,93 aproximadamente 3,94 estaría muy cerca de la media de 50 sesiones, entonces bueno, pues podría ser una posibilidad de cara a estar formando esa bandera tras este impulso de la zona del 3,65 a esta zona de los 4,39 y desde aquí, una vez superada, arrancar de nuevo un tramo alcista que ya la lleve por encima de ese 4,39 en cuanto a indicadores. Tenemos al Vigía que sigue por encima de la línea cero, tenemos el Concord que bueno, está ahí a punto de cortar la media y tenemos al Directional Move muy contraído en torno a esta zona central. Eso, bueno, pues ya lo he comentado hoy varias veces, buena señal para mantener esa ausencia de volatilidad, ya que cuando hay mucha volatilidad, como ya he comentado, bueno, pues aquí empiezan los problemas, empieza ya a llegar la volatilidad y empieza la fase de corrección
De momento, consolidando. Ese es el resumen y lo dicho, podría llegar a esta zona de los 3,93, 3,94 aproximadamente y desde aquí volver hacia la parte alta de esta figura y romper, en caso de romper con fuerza. Sobre todo ya esta zona del 4,30 podríamos dar por finalizada esta consolidación y el posible bueno, pues arranque de un nuevo tramo alcista en el valor. Bueno, Alibaba, otra que me habéis pedido. Bueno, pues es que este valor es muy errático y sobre todo muy volátil. De momento está en esa zona ha llegado a esa zona del 138 y desde ahí, bueno, pues parece que se ha quedado en ese lateral. Por abajo está ese soporte de muy corto plazo, esa zona del 118 que se junta con el 116 que sería ese 38,2% de corrección de todo el impulso de los 80 a los 138 y también por ahí cerca en los 114 está la media de 50 sesiones. Aquí la noticia buena, bueno, pues es una vez superada toda esta zona de las medias exponenciales, bueno, pues el tramo alcista que arrancó en el valor. En cuanto a los indicadores, bueno, pues tenemos al directional move que se empieza a abrir, saliendo de esta zona de la zona central, ya lo he explicado hoy en varias ocasiones. Tenemos al estocástico que, bueno, como vemos aquí de nuevo, mientras que están en esta zona por encima de la línea de 80, como vemos, tramos alcistas muy fuertes, cuando rompen esos niveles ya se pierde esa fortaleza y empiezan esa consolidación y bueno, pues de momento en eso está. Tenemos al vigía que, bueno, pues corta la línea 0 a la baja, no es buena noticia. Tenemos al Concor en esa zona, bueno, pues está en esa zona neutral. En el gráfico semanal, como vemos aquí, bueno, pues está en esa consolidación, aquí se ve bastante mejor, que está teniendo esa consolidación lateral y además, como vemos aquí, bueno, pues esta bajada del volumen. Aquí sí que sigue por encima de esa línea de 80, para mí importante sería no perderla de cara a mantener, bueno, pues toda esa presión alcista, porque, bueno, pues en caso de perderla, como vemos aquí, cuando la pierde, bueno, pues tiene una corrección bastante más importante. Además es que es un valor que lo suele hacer bastante claro, es decir, rompe la línea de 80 a la baja y como vemos aquí, corrige con fuerza. Aquí exactamente igual, rompe la línea de 80 a la baja y corrige con fuerza. Es decir, que en caso de ver que en gráfico semanal se pierde esa línea de 80 en el estocástico, podríamos ver una corrección hacia la media de 200 sesiones, incluso hasta esta zona de la media de 50 y de 100 sesiones. Es decir, estaríamos hablando de una corrección que podría llegar hasta esos entornos de los 100 euros en el gráfico semanal entre los 100 y los 80 y los 90, que estarían comprendidas todas estas medias exponenciales que, bueno, pues de perder sería una mala noticia, ya que como vemos aquí, una vez que las ha conseguido superar ha sido cuando ha arrancado ese tirón tan fuerte. Es decir, para mí el soporte importante sería sobre todo esa zona de los 100 euros, que estaría en la medida de 200 sesiones, pero bueno, con extensión a esa zona de en torno de los 90 euros. Por ahora, el valor, lo dicho, consolidando. Importante vigilar la zona de 80 en el estocástico, en el gráfico semanal. Bueno, y esto es todo lo que os he podido contar. Espero haberos ayudado. No os olvidéis suscribiros, activar la campanita para estar atentos y atentas a nuevos vídeos que vaya subiendo. Y un saludo, buen fin de semana.